vida ahí de la montaña que le llamamos nosotros. Y también ayer pudimos visitar a otra familia, disfrutar junto con ellos y con sus familiares y amigos, que eso es lindo, conocer nuevas personas y quién sabe si con el tiempo esas personas puedan llegar al camino del Señor. Es algo hermoso. Hoy día tenemos un mensaje que se llama Dos fans encubiertos de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra serie que se llama Un encuentro con Jesús. Hemos hablado de varias personas que se han encontrado con Jesús y han sido transformadas por Jesús. Pero no todas las personas que se encontraron con Jesús reaccionaron o vivieron ni siguieron a Jesús de la manera correcta. ¿Y por qué hablo aquí? Porque vamos a hablar de dos fans encubiertos que tenía Jesús, creían en Jesús, hicieron cosas después por Jesús, pero no querían ser descubiertos por la familia, por los amigos, por los religiosos de la época de Jesús. Y hemos visto, ¿cierto?, a ese Hulk, ese endemoniado que tuvo un encuentro con Jesús, que predicó después en 10 ciudades. Hemos visto esa mujer que iba a ser apedreada y que después va y vierte, lava los pies de Jesús con sus lágrimas, con su cabello lo seca y echa un perfume sobre sus pies. El agradecimiento de esa mujer indigna, ¿cierto?, versus el religioso que había invitado a Jesús a comer a su casa. Pero ahora, hoy día vamos a ver a dos personajes, y el primero se encuentra en Juan 3, del 1 al 15, vamos a leerlo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Ya descubrieron el primer personaje? Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo. Cuando Jesús dice de cierto, es muy importante, ¿ya? Que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla y donde quiera va, y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Y Jesús le responde, dice: ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo nuevamente, que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, lo que recibís de nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La última parte siempre me encanta cuando Jesús le dice: si te hablo cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo te voy a hablar cosas espirituales, celestiales que no vas a entender? Pero también me encanta cuando dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Moisés levanta la serpiente de bronce en un mástil, ¿para qué?
para que la gente que era picado por la serpiente en el desierto mirara al medio del campamento, todo el campamento, mirara al medio de la serpiente que estaba en lo alto y el veneno no le produjera nada, no lo matara. Entonces, ¿quién es levantado en el monte Gólgota, en esa cruz, en lo alto? Es Cristo. A través de un madero, Cristo es levantado. Y dice lo siguiente: para todo aquel que en Él cree. No que crean, sino que cree. Dice, no se pierda, sino que más tenga vida eterna. ¿Qué decir con eso? Vamos a seguir continuando. Así que uno de los fans encubierto de Jesús era Nicodemo. Nicodemo fue uno de los fans de Jesús, quiso conocer a Jesús, vino a Jesús, pero vino de noche. ¿Por qué Nicodemo vino de noche a conocer a Jesús? Y la respuesta es exactamente la que cualquier persona que lee la Biblia le daría, que es por vergüenza, es por miedo, por temor a los demás religiosos. Nicodemo era parte del Sanedrín, era parte del concilio de los maestros de la ley judía. Y él vino a Jesús de noche para hacerle preguntas, quería conocer más a este Jesús. Pero muchas veces pasa con nosotros que no queremos que la gente sepa que somos cristianos y tratamos de andar como agentes encubiertos, ¿cierto? Que nadie sepa que voy a la iglesia cristiana. Ahora eres cristiano, eres de los evangélicos, de los protestantes, de esos que salieron de la iglesia apostólica romana universal, ¿cierto? Católica llamada. Te dicen, a nosotros ya nos bautizaron cuando chicos, ¿por qué te tienes que bautizar ahora? La gente te dice eso, la familia te dice eso. ¿Por qué estás yendo a esa iglesia si nosotros como familia ya tenemos nuestra iglesia? Pero Nicodemo, a pesar de que fue de noche a ver a Jesús, Nicodemo hizo cosas por Jesús. Y una vez dice, ¿realmente Nicodemo habrá hecho más cosas por Jesús? Lo podemos ver en Juan 7, 45 al 52. Lo voy a parafrasear más rápido, pero ahí está por si lo quieren leer. Los alguaciles llegaron al Sanedrín, al concilio, y le dijeron ellos, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos, los religiosos, le respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso han creído en él, en Jesús, algunos de ustedes gobernantes? O sea, le decía a los del Sanedrín, o de ustedes fariseos, más esta gente no sabe la ley, maldita es. Y les dijo Nicodemo, ahí aparece Nicodemo nuevamente, el que vino a él de noche, el cual era de ellos del concilio del Sanedrín. Y Nicodemo dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron ellos y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Ellos esperaban al Mesías. ¿Y el Mesías de dónde tenía que venir? ¿De la simiente de quién? De David. Muchas gracias. De David. Y David era de Judá, era de la ciudad de Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Lo que pasa es que como se tuvo que ir hacia el norte a vivir a Galilea, ellos nunca decían, este Jesús realmente nació en Belén. No, nunca dijeron eso, porque venía de Galilea, lo tildaban que era Galileo. Pero Nicodemo dice, ¿acaso hay alguien que se le puede juzgar si no se le escucha? A Jesús lo arrestan, ¿a qué hora? En la mañana, a mediodía, los traen los guardias del templo, lo traen en la noche. Eso pasaba a llevar la ley de la Torá, que no se podía hacer un juicio en la noche. Cuando no estaba todo el Sanedrín reunido, no había testigos para ambos casos, y a Jesús lo traen en la noche.
Pero él trata de apaciguar un poco, Nicodemo, el ambiente. Pero también después Jesús, ¿qué pasa cuando muere Jesús? Nicodemo, este religioso encubierto que creía en Jesús, ¿qué es lo que hace? Juan 19, 39, 40 dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Es mucho dinero eso. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según la costumbre sepultar entre los judíos. ¿Qué hizo también Nicodemo? Cuando muere Jesús en la cruz, él va con José de Arimatea, el próximo encubierto, que ya se lo adelanté. José de Arimatea, el próximo encubierto, van y le dicen a Pilato: entréganos el cuerpo de Jesús para hacerlo conforme a nuestras costumbres y ponerlo en una tumba. Ahora vamos a este siguiente fans, el otro fans, el número 2 de Jesús. Marcos 15, 42, 43 dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, el día del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, o sea, era parte del concilio del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Eso es lo que nos dice la Biblia de José de Arimatea. Lucas, ¿qué nos dice? 23, 50, 53, dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Lo vuelven a confirmar como que era parte del Sanedrín. Varón bueno y justo. Especifican que era un hombre correcto. Este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los fariseos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, quitándole, lo envolvió en sábanas y lo puso en el sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto nadie. Ahí estaba una tumba nuevecita de paquete. Realmente este José de Arimatea era discípulo de Jesús, fue un discípulo de Jesús, porque Nicodemo solamente habla esas cosas, que lo va a visitar a Jesús de noche, que después trata de apaciguar el concilio en el Sanedrín, y después va y con José de Arimatea piden el cuerpo de Jesús. Él lleva especies, ciertos aromáticas para la sepultura. Pero José de Arimatea dice que él fue a pedir el cuerpo, que era un hombre del concilio, era de los religiosos. Pero ¿quién más? ¿Realmente era un discípulo de Jesús? Mira lo que dice la Biblia, Juan 19, 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ¿escucharon ahí? ¿Vieron ahí? ¿Leyeron ahí? Pero secretamente, por miedo a los judíos, secretamente, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió, entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. ¿Qué dice Mateo 27, 57, 58? Cuando llegó de noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato le mandó que le serviese el cuerpo. Vemos estos dos religiosos que tienen cargos importantes dentro, son parte del concilio, son maestros de la ley, que creían en Jesús, pero lo seguían a Jesús secretamente, porque no querían que los demás los condenaran, los criticaran. José de Arimatea y Nicodemo, realmente ellos no entendieron que cuando pusieron a Jesús en esa tumba vacía, ellos estaban cumpliendo una profecía que se había hecho cientos y cientos años antes, en Isaías 53:9, dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Qué parte importante está hablando aquí de Jesús?
la parte que dice, más con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque una persona común y corriente no podía optar a una tumba. Las tumbas eran para la élite religiosa, para los ricos, para los políticos, empresarios. Pero el común de la gente no tenía una tumba. Hacían un hoyo, sepultaban y ponían piedras encima. Esa era la forma normal de la sepultura de la gente común y corriente. Pero sin darse cuenta, José de Arimatea y Nicodemo cumplieron una profecía hecha por Isaías 400, 700 años antes. Mira lo que dice Juan 19, 40, 42. Dice, tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos y en especies aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, allí había un huerto. Y en el huerto un sepulcro, dice, nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. O sea, estaba nuevecito. Y allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Esa es la tumba de Jesús. Es increíble cómo alguien, a pesar de que esté encubierto, Dios puede tomar su vida para cumplir incluso los propósitos de Dios, para cumplir profecías que estaban 400 años, 600 años antes de Jesús. Pero el punto de reflexión al ver estas dos fans encubiertos de Jesús es que algunos creen en Jesús, pero aman más la gloria de los hombres. ¿Dónde lo podemos ver esto? En Juan 12, 42, 43 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿Quién es él? Jesús. Pero por causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos creen en Dios, pero no quieren ser perseguidos por ser religiosos. No quieren ser perseguidos por sus familiares. Mi suegra, cuando ella se aceptó a Jesús en su corazón, ella fue la primera en su familia de salir del catolicismo. La familia le hizo la vida imposible, la ignoró, la rechazó, la tenían ahí como la leprosa de la familia. Traicionaste la costumbre, la tradición familiar. Pero han pasado ya varias décadas de eso, y adivinen qué, no adivinen porque es pecado. Hoy en día, la gran parte de su familia, todas sus hijas, sus hermanas, sobrinas, sobrinos, son cristianos. Pero es que alguien tiene que salir de lo encubierto. Alguien tiene que decir, hey, prefiero la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Prefiero la aprobación de Dios que la aprobación de los hombres. Prefiero la aprobación de Dios que la aprobación de mi familia. Mi papá siempre nos enseñó que el domingo es el día del Señor. Y siempre los días domingos sus hermanos y hermanas, que eran católicos, apostólicos, romanos, llegaban a la casa de visita justo momentos antes que nosotros teníamos que ir a la iglesia a nuestro servicio. ¿Y saben lo que hacía mi papá? Los abrazaba, le daba un beso a todos, quedan en su casa, ahí está el refrigerador, lleno de comidita, vean a mi mamá porque iban a ver a mi abuela, vean a mi mamá, disfruten con ella, sírvanse, hay pancito, háganse sus once, sus cenitas y todo el asunto, pero yo me voy a servir al Señor. Y partía con todos nosotros, porque él no transaba que justo ese momento donde la familia sabía que mi papá iba a servir al Señor, ellos llegaban de visita. Entonces, ¿qué prefirió mi papá? ¿La gloria de la familia? ¿La tradición familiar?
las costumbres o prefirió servir al Señor? Hoy en día yo soy su segunda generación, Anet es la tercera generación, mi hermana mayor, sus dos hijos, uno es pastor de conexiones y evangelismo, el segundo está estudiando en Lancaster Bible College, es ministro de alabanza en 2 iglesias, y nuestras otras sobrinas también creen en Jesús y van a la iglesia, son chiquititas, son de 6, 7 años. Entonces, servir a Jesús realmente trae bendición, conforta el alma, pero a veces hay que decir, prefiero la gloria de Dios que la gloria de los hombres. ¿Cuántos artistas en el espectáculo han dejado de lado la fama y se han vuelto a Jesús? ¿Conoce alguno? Uno de los últimos, Daddy Yankee. Ahora es salmista Daddy Yankee. Pero lo que busca Jesús no son agentes secretos encubiertos, no son discípulos encubiertos de Jesús. Lo que realmente busca Jesús, busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores que digan, no, mis principios yo no los cambio. Puede estar la familia viniendo, pueden venir amigos, ay, que te gusta, te veníamos a ver y cosas así. Sí, pero este es el tiempo en el cual yo voy a exaltar al Señor, voy a recibir del Señor, voy a estar con mi familia espiritual y eternal, independiente de las distancias, independiente del día de lluvia. La otra vez me decía Omar, me decía, pastor, el domingo no vamos a ir a la iglesia porque estamos invitados allá a Forest Smith a una comida, una celebración. Ok, no hay problema, gracias por avisarme. Pero después el domingo lo veo aquí. ¿Y tú no ibas a la comida allá a Forest Smith? Sí, pero nos vamos después del servicio. Las decisiones cambian cuando dejas entrar a Jesús a tu vida y pones prioridad a Jesús. ¿Cómo está Jesús dentro de las prioridades de tu vida? ¿Qué prioridad? Usted sabe, en Estados Unidos, en el mundo anglo, ir a la iglesia, en la parte angloamericana, 2 veces al mes. En la parte hispana, dentro de las prioridades de un hispano, ir a la iglesia está en el 7º lugar. Hay cosas más importantes que ir a la iglesia. Y si usted está aquí, gloria a Dios por eso, le felicito, que Dios le bendiga, porque usted está poniendo su prioridad, que está diciendo, yo prefiero servir a Cristo, yo prefiero llenarme de su presencia, alabarlo, conocer de su palabra, antes que cualquier otra cosa. Dios busca personas que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Que eso no solamente sea de boca, sino que de hechos, de actos. Buscan personas, Jesucristo busca personas que quieran nacer de nuevo. Le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa que tus estructuras religiosas que tú tienes, tú puedes llevar, yo tengo 31 años, voy a cumplir en julio 31 años conociendo a Jesús, pero tengo que dejar que Jesús saque esas estructuras religiosas de mi mente para lo nuevo de Dios. ¿Cómo voy a recibir lo nuevo de Dios? ¿Cómo voy a abrir la palabra y el Señor me va a revelar nuevas cosas que están en su palabra que he pasado por ahí y nunca las he entendido? Si yo dejo que esas estructuras, tradiciones religiosas salgan de mí, porque tengo que nacer de nuevo, tengo que ser un odre nuevo para que ese vino nuevo sea derramado en mí. Y es por eso que tenemos que nacer de nuevo y dejar de ser cristianos encubiertos, fans encubiertos de Jesús. La pregunta también es, ¿estás dispuesto a creer y confesar públicamente a Cristo?
Nicodemo y José de Arimatea no estaban dispuestos en ese momento a hacerlo. Lo que dice la tradición judía, la historia del cristianismo, es que Nicodemo siguió a Jesús. José de Arimatea dice la Biblia que fue discípulo de Jesús, e incluso dentro de los libros apócrifos que no están en la Biblia protestante, existe un evangelio que se llama el Evangelio de Nicodemo, y en ese evangelio es de donde se saca la teoría teológica de que Jesús bajó al infierno a través del evangelio de Nicodemo. Cuando Jesús muere los 3 días, que baja al infierno, desde ahí, desde el evangelio de Timoteo, más otras citas en la palabra, se saca para decir que Jesús fue al Seol, al Hades, a predicarle a aquellas almas antes de Jesús que habían muerto. Pero se saca, según la tradición o la historia del cristianismo, del evangelio de Nicodemo, que nosotros no lo tenemos en la Biblia porque no está dentro del canon protestante o evangélico. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día nosotros estamos dispuestos a confesar a Jesús públicamente. ¿Realmente estamos dispuestos a decir Jesucristo vive en mí? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo realmente he decidido seguir a Cristo. Una cosa es decir que creo en Jesús, pero otra cosa es realmente creerle a Jesús. Son dos cosas diferentes, creer y creer. Creer, toda la gente cree en Dios, pero creerle a Dios es diferente. Es cuando Dios te pone una alberca, una piscina sin llenar, sin agua, y te dice, Dios, tírate. Pero si no hay agua, me voy a pegar un costalazo ahí, un chichón me va a quedar. Y Jesús te dice, lánzate a la piscina, yo la voy a llenar mientras tú vas en el aire. La gente cree en Dios, pero no le cree a Dios que mientras que tú vas en el aire, Él va a llenar la piscina, la alberca, con agua. Entonces, debemos recordar nosotros y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nosotros, y confesarlo. A veces no hemos hecho esa oración de confesión. También declarar que nosotros somos hijos e hijas de Dios, pero también declararlo delante de las personas a nuestro alrededor. En nuestras redes sociales nosotros compartimos lo que el Señor hace en nosotros. Mira el Señor. Esta semana estábamos en el grupo de vida de allá de la montaña. No estábamos en casa de Omar, estábamos en la casa de Lupita con Daniel. Y yo les decía a ellos que la autoridad el poder y la autoridad de Dios viene a los padres. Cuando usted tiene su hijo enfermo, ¿qué es lo que hace? Nos llama el pastor, ore por mi hijo porque usted está más cerca de Dios para que Dios lo sane. No, le dije, ustedes son los encargados. La autoridad de sus hijos está en ustedes, en su palabra. Y ustedes oren. Y cuando yo le digo eso a toda la familia que estábamos ahí, eran las 9:30, ¿cierto? Y me llama a Lisette y dice, la niña está vomitando, está con fiebre. Y yo digo, ya, me voy, muchas gracias. Y partí, pero soplado ahí por el viento, bajando la montaña. Parecía rally. No, iba tranquilo porque se me iba a cruzar un venadito o algo por ahí. Entonces, pero iba orando al Señor en mi corazón y hablando con Él y diciendo, y cuando llego, digo, Señor, yo recién acabo de hablar del Evangelio, de la fe, de la autoridad que tú pones en nosotros como Padre y que nosotros debemos declarar esa sanidad en nuestros hijos. Yo le estaba enseñando a los hermanos eso, pero ahora me tocaba vivirlo. Entonces era como, claro, lo enseñaba eso, pero ahora tu hija está enferma, que está con 100 de temperatura. Mejor la llevamos al hospital. Ahí le ponen un par de sueros, unas cositas. No, es realmente, ¿voy a depender del hospital o voy a depender de la sanidad completa de Dios? ¿Estoy predicando algo y no lo estoy practicando? Y comencé a orar en fe al Señor.
y la niña le bajaba la fiebre. Y en un momento en la noche le subía la fiebre y comenzaba a clamar al Señor, Señor. ¿Y usted cree que porque un día pasó, al día siguiente nuevamente le dio fiebre? 3 días con fiebre. Pero nunca dejé de creer que Dios la va a sanar. ¿Y quién la sanó? El Señor. Si uno es prudente, hace llamadas, llama también llamamos a mi cuñada que es doctora y dijo, no, está bien la niña todavía, no se preocupen, no se alarmen, como somos padres nuevos, primerizos, entonces nos asustamos, pero a pesar de asustarme, confiamos en el Señor. No avergonzarnos, y eso poder decir, gracias Señor porque tú provees para mi hija, gracias Señor porque tú guardas a mi hija, gracias Señor porque tú nos levantas, gracias Señor, pero hasta publicarlo en nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque no, que digan, mira lo que está haciendo Dios en su vida. No, lo que yo quiero es hacer famoso a Jesús, más famoso a Jesús. Que mis amigos que no son cristianos vean mis redes sociales y digan, wow, estoy pasando por problemas, y cuando me llaman o me escriben ellos, oye, tú sabes que yo no creo mucho en eso, pero tú que crees en Dios, ¿por qué no les pides por mí? Y después cuando Dios contesta esa oración que uno hace, la gente dice, ahora sí comienzo a creer en el Dios que tú sirves, que tú crees. Pero es cuando públicamente realmente estamos diciendo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, yo confío en Él. Me avergüenzo de ser cristiano frente a los demás. Me avergüenzo de ser cristiano, de orar por los alimentos en un restaurante. En una oportunidad oramos con mi esposa, como siempre, por los alimentos, y cuando vamos a pagar, la cuenta ya estaba pagada. ¿Quién lo pagó? No sé. Pero creo que alguien nos vio y nos vio orando y dijo, quiero pagarle a estos hermanos que están dando gracias por los alimentos su cuenta. Nos avergonzamos de creer en la palabra del Señor, de lo que nos habla con respecto al matrimonio, de lo que nos habla con respecto al sexo, de lo que nos habla con respecto a la ideología de género. Yo no me avergüenzo de hablarlo, ni de decir lo que creo y lo que la palabra de Dios me enseña, ni incluso lo que la ciencia confirma con la palabra de Dios. O si usted cree que el día de mañana yo vengo y le digo, ay hermano, que ahora yo me siento mujer, ¿usted la tiene que creer? Que hay que ser open mind, abre tu mente. ¿O cree que el día de mañana yo voy a decir, no tengo nada 46, tengo 7 años, yo soy un niñito de 7 años? Pastor, está bien peludito y redondito para creer que va a tener 7 años. Entonces debemos también incluso saber lo que la palabra de Dios nos llama. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Para qué lo hizo Dios? Para que la subsistencia de la creación humana pudiera seguir avanzando. ¿Ha visto esos videos en redes sociales que la mujer dice, no necesitamos a hombres, que se mueran los hombres, que no necesitamos a hombres? ¿Cómo va a seguir la existencia de la vida sin los hombres? Porque la cultura de este mundo viene y les dice, el patriarcado odia a los hombres, el machismo y todo el asunto. ¿Quiénes son los que trabajan en la construcción? ¿Cuántas mujeres trabajan donde tú trabajas, Omar? Ninguna. ¿En construcción? Una no. Plomera. Pero haciendo los trabajos más pesados. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mujer es vaso más frágil.
¿Quiénes son los recolectores de la basura? Hombres. Entonces, cuando las mujeres, estas feminazis, le dan contra los hombres, ¿qué es lo que están viendo? Contra lo que Dios ha hecho. Hizo al hombre y la mujer para que juntos son un complemento, para que juntos formen un matrimonio y el resultado de eso son los hijos, forman la familia. En algunos casos no vienen niños por ABC motivos, pero el matrimonio sigue siendo una familia. Yo le digo a Lisette, la Anet va a crecer, se va a ir a la universidad algún día, tenemos hasta los 17, 18 años, se va a ir. Pero nosotros tenemos que seguir complementándonos, porque tú y yo vamos a estar viejitos hasta la muerte. Porque estamos casados en Chile, estamos casados aquí, y nos vamos a casar en Ecuador, para que le cueste separarse y divorciarse si quieren. ¿Cierto? Pero no tenemos que avergonzarnos. Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí, de Jesús, y de mis palabras, de la palabra de Dios, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si nosotros hoy día nos avergonzamos de ser cristianos, nos avergonzamos de ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, hijos e hijas de Dios, Jesús también se va a avergonzar de nosotros y nos va a negar delante de su Padre. Por eso la pregunta es: ¿estás dispuesto a nacer de nuevo de agua y de espíritu? ¿Usted está dispuesto a nacer de nuevo de agua y de espíritu? ¿Está dispuesto a tener un encuentro con Jesús a diario? ¿De entregar tu vida a Jesús? ¿Estás dispuesto a nacer de nuevo de agua? ¿Qué significa nacer de nuevo de agua? Es el bautismo en agua. Y es sumamente importante, dice la Gran Comisión: y vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Pero dice: el que creyere y fuese bautizado, ciertamente será salvo. Para tener la salvación hay un requisito: solamente confesar a Jesús, creer en Jesús, que es el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es el segundo paso? De testimonio público, de decir a los demás: hey, yo estoy siguiendo a Jesús. Es el bautismo. El que creyere y fuese bautizado será salvo. ¿Quiere decir que la persona que aceptó a Jesús en el último momento de su vida y se murió y no se bautizó, se va al infierno? No quiere decir que se va al infierno. Dios siempre, la gracia, la justificación de la gracia va a ser más grande que la santificación de la gracia. ¿Entienden? Es por eso que necesitamos nacer de agua. Por eso cuando yo le digo nací yo en Cristo, fue el día que me bauticé. Me bauticé en una alberca, una piscina. Me bautizaron cuando tenía 16 años. Y era septiembre en Chile y hacía un frío que ni les cuento. El agua estaba congelada. No, era julio. Imagínense, julio, invierno, es pleno invierno en Chile. Y esa agua era la agua más congelada que he probado en mi vida. Yo creo que cuando me bautizaron, después yo no podía decir ninguna maldición. Yo era bueno para decir groserías, garabatos, maldiciones. Y cuando salgo del agua, no recordaba ninguna. Y yo decía: se me congelaron estas maldiciones y groserías y palabrotas. Pero no, fue ese bautismo de agua, pero después ese bautismo en el Espíritu, el nacer de nuevo. Por eso que la Biblia nos habla: todo lo que es de la carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. A veces podemos pasar por la palabra de Dios y no la comprendemos, no la entendemos. El pastor predica un mensaje y no lo entendimos, las cosas hermosas que venían del mensaje. ¿Por qué? Porque no dejamos que áreas de nuestra vida sean nacidas del Espíritu.
Y cuando nacemos en el Espíritu, las cosas espirituales las percibimos. Usted puede llegar a un lugar y percibir si en ese hogar hay chamucos o no hay chamucos, si hay espíritus o no hay espíritus. Yo llego a una casa y me duele la cabeza, inmediatamente es porque ese lugar, la presencia de Dios no está en ese momento, porque hay situaciones demoníacas. Pero es importante nacer del Espíritu y comprender las cosas, nacer de nuevo, que dejar que el Espíritu Santo nos llene completamente. ¿Cómo será? ¿Cuándo será? No sé, el Espíritu Santo lo va a hacer como Él quiere. Yo no necesito venir, orar por usted, ponerle las manos en la cabeza y tumbarlo para atrás para que diga, oh, recibí el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, Él hace las cosas como Él quiere. Yo no puedo mandar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Es su presencia que lo llena todo, está en todo lugar. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje y haga nuevas nuestras estructuras mentales, nuestra forma de pensar, que haga nuevo nuestro carácter, nuestro temperamento. Ay, Señor, dame paciencia. Dios te va a dar pruebas, problemas y dificultades si quieres más paciencia. Pero si tú te confías que el Espíritu Santo está en ti, vas a poder crecer en la paciencia. Que Dios transforme el molde, la manera de pensar, nuestros pensamientos, nuestras estructuras mentales, para poder vivir una vida plena en Dios. Transformar las tradiciones religiosas que tenemos. ¿Cuánto éramos legalistas, religiosos, huesos colorados? No le aguantábamos ninguna a nadie y condenábamos sin darnos cuenta que al que condenábamos, nos condenaban 3 para acá. Por eso cuando tú condenas a alguien, estás juzgando a alguien, estás criticando a alguien, hay 3 dedos también que te están apuntando a ti. Pero cuando no dejamos que el Espíritu Santo haga en nosotros y nazca de nuevo, nacer del Espíritu significa que todas esas críticas, todas esas tradiciones, estructuras religiosas salen de nosotros y podemos comenzar a vivir el amor y la gracia de Jesús. ¿Estás dispuesto a dejar que todos los días te puedas encontrar con Jesús? ¿Cómo lo podemos encontrar? A través de las disciplinas espirituales que son la oración, que es la alabanza, que es el ayuno, que es la lectura en la palabra, que es la meditación de la palabra en nosotros. No es la meditación así como, no, esa meditación no, de yoga no. Significa meditación en la palabra de Dios, en los principios de la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a ser un agente encubierto, a ser un fan de Jesús? ¿O estás dispuesto a decir, hey, lo que el mundo me ofrece yo no lo quiero más? Yo quiero seguir a Jesús. Dios nos ha dado libertad para vivir la vida plena en abundancia, disfrutarla completamente. Pero necesitamos nacer de agua y de espíritu. Necesitamos dejar de ser fans encubiertos. Usted trabaje, haga lo mejor posible. Pero si en el trabajo tiene un tiempito para hablarle del amor de Jesús a su compañero, hágalo. Si puede en alguna cena familiar, en alguna quinceañera familiar, en algún matrimonio, en algún asado familiar, disfrute la familia, demuestre el amor de Jesús. Pero si en un momento puede hablarle de lo que Jesús está haciendo en su vida, hágalo. Mira lo que Jesús está haciendo en mi vida. Mira cómo está transformando mi vida, mi matrimonio, mi familia. Es importante dejar que el Espíritu Santo nazca en nosotros y ya no ser más esos fans encubiertos diciendo, voy a seguir a Jesús, pero aquí no más, porque me conviene tener la gloria de los hombres,
el aplauso de los amigos, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de curso, etc. Pero yo prefiero tener la gloria y la aprobación de Dios más que todas esas cosas. Por eso necesitamos nacer de agua y espíritu para Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que trabajes en nuestro corazón, que trabajes en todo nuestro ser, y que Jesucristo viva, Señor, que ya no seamos esos fans encubiertos, sino que podamos dar testimonio públicamente de que Jesucristo vive en nosotros, de que ha cambiado nuestro lamento y nos ha dado baile y alegría, Señor, que ha sanado esas heridas del pasado y nos ha dado un corazón nuevo, que ha cambiado esa manera de pensar retrógrada y nos ha dado una mente sana, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por lo que tú haces en nuestro matrimonio. Gracias por lo que tú haces en nuestra familia, lo que haces en nuestra iglesia. Pero que seamos un instrumento de bendición, de inspiración para aquellos que no conocen de ti, Jesús. Te lo pedimos en